A los relevadores también se les conoce simplemente como relé. Okay. Un relevador es un relé, van a la tienda electrónica y dicen, deme un relé. O tal vez dicen, deme un relay. Se quema el relevador de las luces del auto y van a los repuestos de autos y dicen, deme un relay de 5 patas. O deme un relay de 7 patas. Bueno, ese relevador es un interruptor que permite prender y apagar. Sí, un solenoide es lo mismo que una bobina, pero una bobina es un término más general. Un solenoide es lo mismo que una bobina, pero la bobina es la palabra más general. Entonces, el solenoide es el alambre enredado en un centro. ¿Para qué sirve? Para crear electroimanes. Y los electroimanes se usan en relevadores. Un relevador es un interruptor de encendido y apagado. Pero también sirve para más cosas, aparte de los relevadores. También sirve para crear actuadores. Actuadores. Vamos a poner aquí la palabra actuadores. Actuadores. Bien, un actuador es un dispositivo electrónico que permite abrir o cerrar una válvula, una llave de agua. Un actuador es un dispositivo electrónico que permite abrir o cerrar una llave de agua. Bien, digo agua solamente para que tengan una idea, pero en realidad es una válvula que puede servir para muchos propósitos. Agua, aceite, gasolina, cualquier otro tipo de fluido. Claro, ajá. A ver quién se ríe por ahí. Claro. Listo, entonces, los actuadores son muy importantes en la electrónica y automatización, porque son los elementos que permiten automatizar una industria. Una industria está repleta de válvulas automáticas y sobre estas válvulas automáticas hay actuadores que permiten operarlas, es decir, abrirlas totalmente, parcialmente o cerrarlas totalmente. Es decir, que es de mucha importancia entender el tema de un solenoide. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula el campo de un solenoide aplicando la ley de Ampere. Vamos a aplicar la... Bien, para esto vamos a pensar que vamos a cortar al solenoide. Vamos a cortar al solenoide por la mitad. Y si cortamos al solenoide por la mitad, lo que vamos a ver es un rectángulo, así, miren. Y vamos a poner un rectángulo. Recuerden, es un alambre, es un centro en el cual se le enrolla alambre, ¿verdad? Lo cortamos por la mitad, vamos a ver lo siguiente. Un rectángulo y encima del rectángulo vamos a ver esto. Aquí uno. Ok. Aquí otro. Aquí otro. Se supone que son del mismo tamaño, así que ustedes van a usar la imaginación. Bien, lo que estoy dibujando en este momento, estos círculos que aparecen en la pantalla, son el conductor, el cable que está enrollado en el centro. Okay. Voy a dibujar unos cuantos más porque recuerden que... Bien, entonces, estos son los cables que están enrollados en el centro. Okay. Bien, entonces, ahora que sabemos esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, bueno, si la corriente en este conductor que va aquí, en esta parte, la corriente entra a la pantalla, en la parte de abajo, ¿qué sucederá? Sale de la pantalla. Ahí sale la pantalla, ¿verdad? Ahí va a salir de la pantalla. Okay. Se les cae también a ustedes el internet, ¿verdad? Porque a cada rato piden que los deje ingresar.
Bueno, entonces aquí sale de la pantalla. No es una X, lo que quiero un círculo. Bueno, entonces aquí sale de la pantalla. Ok, listo. Entonces, el campo magnético creado por el solenoide, solamente va a existir en el centro del solenoide, aquí. Solamente va a estar aquí. Bien, ahora para calcular el campo magnético de este solenoide vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una curva, que ya saben que se llama curva de Ampere. Vamos a trazar una curva que se llama curva de Ampere. Y esta curva de Ampere va a ser la siguiente. Va a ser un rectángulo así. Ok. Bien, ¿no se acuerdan de que, de acuerdo a la ley de Ampere, la integral de la inducción magnética, por dl, la integral de la inducción magnética por dl, es igual a la corriente rodeada muy bien, la integral de la inducción magnética por dl es igual a la permeabilidad magnética, o sea, mu sub 0, por la corriente. Bien, espero que se acuerden de esto. Si nosotros decimos que la inducción magnética es constante, entonces sale el integral. Y nos quedaría solamente el integral de dl. Repito, si la inducción magnética es constante, sale el integral y solamente queda la integral de dl. Que a su vez, eso es igual a L. Eso es igual a L. Entonces podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que la inducción magnética entonces podemos escribir que la inducción magnética multiplicado por L es igual a la permeabilidad magnética multiplicado por la corriente que está dentro de la curva. Ok, por cada conductor pasa I. Por ejemplo, por aquí pasa la corriente I y aquí pasaría pues entonces 2I, y aquí pasaría 3I, 4I. Y si fuesen N conductores o N espiras o N vueltas, tendríamos N multiplicado por I. Entonces, la inducción magnética creada por un solenoide es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras que tiene la bobina, como puso alguien aquí, o el solenoide, multiplicado por la corriente y dividido para la longitud del solenoide. Ok, es facilito, miren. Entonces, la inducción magnética es la permeabilidad magnética por el número de espiras, por la corriente que pasa, por
o dividido para la longitud del solenoide. Pongamos datos. A ver, vamos a poner datos. Entonces, ¿qué tal si tenemos lo siguiente? ¿Qué tal si el solenoide tiene una longitud igual a 15 centímetros? Tenemos una longitud de 15 José, centímetros y además tenemos una pregunta le vamos que la que le vamos a hacer corriente en el que chat. pasa es de Aquí a ver si va. 0.25 amperios. Y también pues, podemos decir que se han enrollado 500 vueltas en el centro. Entonces, la tarea de ustedes es calcular la inducción magnética. Calculen la inducción magnética y pónganla en el chat, por favor. Ya. Magnética, el valor de la permeabilidad magnética deben saberse de memoria, y eso es igual a 4 por pi por 10 a la menos 7. 4 por pi por 10 a la menos 7. Uy, uy.
Ok, vamos revisando. Entonces, tengo algunas respuestas. Eh, Creo que todas coinciden con la misma mantisa, es decir, el mismo número, 1,04. 1,04. Ahora lo que parece que discrepan es en el exponente, si es por 10 a la menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bien, pero parece que por lo menos la mantisa es igual para todos. 1,04. Insisto, deben ser más cuidadosos en los cálculos porque en el momento de las lecciones les puede perjudicar. Bien, entonces, esa sería la inducción magnética creada por un solenoide. Entonces, así nosotros podríamos saber, si nosotros podríamos saber cuánto es el campo magnético creado por un solenoide. Y también podríamos diseñar un solenoide. Podríamos decir, bueno, quiero tantos Teslas, quiero 2 Teslas, quiero medio Tesla y tengo 1 amperio de corriente. ¿Cuántas vueltas tendré que dar? ¿O qué longitud debe tener? Entonces, esas son preguntas de diseño. Bien, aparte del solenoide tenemos aparte del solenoide tenemos a un toroide. Entonces, toroide, toroide. Ok, ¿qué es un toroide? Un toroide un toroide es como una dona. Un toroide es como una dona, como un anillo. Y alrededor o a lo largo del anillo se va envolviendo un conductor. Seguro que si han sido traviesos, han desarmado alguna computadora y se han dado cuenta que hay toroides adentro. Entonces, ¿qué es un toroide? Un toroide es un dispositivo electrónico que físicamente, físicamente se parece a una dona, a una rosca. Y se enrolla un alambre a lo largo de esta rosca. Ok, veamos. Si nosotros tomamos al toroide y lo cortamos por la mitad y lo dibujamos, pues veríamos algo así. Pero que el dibujo no sea tan chueco. Veríamos el radio interno y aparte del radio interno veríamos el radio externo. Ya, algo así. Entonces tenemos ahí el radio interno y el radio externo. Bien, ahora, como lo hemos cortado por la mitad, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a ver aquí un círculo pequeño y del otro lado también vamos a ver otro círculo pequeño. ¿Qué son estos círculos que estoy dibujando? La espira. El conductor, ¿verdad? Es el conductor cortado. Entonces podríamos suponer de que aquí adentro, esta X, ¿qué significaría? Vamos viendo esta X, vamos a poner una X. ¿Qué significaría la X? Está hacia adentro. Que la corriente está entrando, ¿verdad? Y si en ese lado la corriente está entrando, del otro lado, ¿qué debería pasar? Está saliendo la corriente. Está Debería, saliendo. debería salir, ¿verdad? Algo así. Bien, ahora vamos a calcular la inducción magnética de un toroide. Vamos a encontrar la inducción magnética de un toroide. Aplicamos la misma ley de Ampère, pero ahora ya la sabemos, así que la vamos a simplificar un poquito, porque me cuesta mucho trabajo escribir. Sabemos que de acuerdo a la ley de Ampère, la inducción magnética por la longitud es igual
a la corriente, ¿verdad? Multiplicada por la permeabilidad magnética. Ahí está la permeabilidad magnética. Y la multiplicamos por la corriente. Ok. Bien. Veamos un voluntario. ¿Quién me dice cuál es el concepto de flujo? Un voluntario para que me diga cuál es el concepto de flujo. Sería entonces igual a ¿cuánto? Sería igual a 2 por el coseno de 30 grados más 3 por el seno de 30 grados más, ahí vendríamos, tenemos un menos 2 por 0. Y todo esto habría que multiplicarlo por el área. Y en este caso el área son 2 metros cuadrados. Bien, entonces nos quedaría que esta es la forma del sub 2 por el coseno de 30 más 3 por el seno de 30 más 2 por 0 por 2. El coseno de 30, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Ya, raíz de 3 sobre 2 por 2 queda raíz de 3. ¿Verdad? ¿Y raíz de 3 cuánto es? 1.7. Bueno, aquí 1.7 más, aquí tengo 1.7 más, que vale 1.7 más 3 por el seno de 30. ¿Cuánto es 3 por el seno de 30? ¿O cuánto es el seno de 30? El seno de 30 es medio. 0.5 y 0.5 por 3 es 1.5. Y 1.5 más 1.7 son 3.2. 3.2. Y 3.2 por este 2 que está aquí, 6.4. 6.4. Entonces el flujo de la inducción magnética sería igual a 6.4 teslas por metro cuadrado. 6.4 teslas por metro cuadrado. Ok, entonces veamos. Entonces, cambiemos los datos. Vamos a cambiar los datos. Entonces, vamos a decir que la inducción magnética es igual a, que la inducción magnética es igual a 3i menos j menos 3k. Y voy a decir que la normal coincide con un vector a que es igual a 2i menos 2j más 3k. Y voy a decir que el área, lo voy a poner con palabras, área es igual a 3 metros al cuadrado. Ok. Ahora, calculen por favor el flujo en este caso. Calculen el flujo en este caso. Bien, entonces tenían que haber ustedes usado esta expresión. ¿La usaron?
Creo que no lo han hecho. Y si lo han hecho, déjenme ver si es que se entiende qué es lo que dice ahí. ¿Qué significa vec v? Está en silencio mi micrófono. No, no está en silencio mi micrófono. ¿Qué significa vec v? El vector B. El vector v. Ve que está por vector porque no puedo poner las flechitas, ¿verdad? El punto, ¿qué significa? Multiplicación. No es una multiplicación cualquiera. Ese punto tiene un significado especial. Producto cruz. No, producto punto. Es el producto punto o producto escalar de dos vectores. Producto punto o producto escalar de dos vectores. Producto punto o producto escalar. ¿Qué significa vec n? El vector N. multiplicación. Vector normal. ¿Y qué es el vector normal? Es un vector perpendicular al vector B. ¿Es un vector perpendicular a qué cosa? El vector B del flujo magnético. No, no es cierto. Pero sí es un vector perpendicular. ¿A qué cosa es perpendicular? Al área. Es perpendicular al área. Es un vector perpendicular. Es un vector perpendicular al área. Ok, primero. Segundo, ¿qué características tiene el vector n? ¿Qué características tiene el vector n? El vector n es un vector unitario. El vector n es un vector unitario. ¿Qué significa que es un vector unitario? Que su módulo es 1. Que su módulo es 1. ¿Cómo se calcula el vector? ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? La raíz cuadrada del cuadrado de su componente. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿verdad? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Bien, ¿cuánto es el módulo del vector A? Raíz de 17. 4 más 4 más 9, o sea, raíz de 17. Pregunto, ¿raíz de 17 es igual a 1? No. No, por lo tanto A no es el vector normal. Porque el vector normal debe tener un módulo igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Pero el vector normal, el vector A, están en la misma dirección. Como están en la misma dirección, tenemos que convertir al vector A en el vector n. ¿Qué hacemos para convertirlo? Dividimos sus componentes para el módulo. Pues dividimos para raíz de 17, ¿verdad? Entonces habrá que a dividirlo para raíz de 17. Bien, ahora calculemos el flujo. Para calcular el flujo tenemos entonces 3 por 2, ¿verdad? 3 por 2 son 6. Llevamos un 6. ¿Qué más? Menos 1 por menos 2, más 2. Pero llevamos 6. 6 más 2 son 8. Luego tenemos menos 3 por 3 son 9. Perdón, son menos 9. Menos 9. Y más 8 que teníamos, sale menos 1. Bien, ese menos 1, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Raíz de 17. No, multiplicar. Por el 3. 3. Por el 3. Tendríamos menos 3. Menos 3. Pero recuerden que se suponía que era un vector unitario. O sea, para que sea un vector unitario, ¿qué hay que hacer? Convertirlo en 1.
¿Dividir para cuándo? Para Raíz de 17. Raíz de 17. Para raíz de 17. Entonces el flujo ¿cómo quedaría? Menos 3 dividido para raíz de 17 teslas por metro cuadrado. Menos 3 dividido por la raíz de 17 teslas por metro cuadrado. Ok, seguimos. Seguimos. Entonces, un ejercicio más vamos a hacer. Entonces, vamos a colocar aquí vamos a colocar un alambre. Y por este alambre va a ir una corriente. Por este alambre va a ir una corriente. Y esa corriente va a ir hacia arriba. Y va a tener un valor de 10 amperios. Vamos a decir que es de 10 amperios. Bien, ahora vamos a colocar una espira que se encuentre de esta forma. Esta espira va a tener el alto de la espira, digamos que es 10 centímetros. Así que el alto de la espira es 10 centímetros. 10 centímetros. Y que el ancho de la espira es, digamos que 5 centímetros. Y que se encuentra la espira, y que la espira se encuentra, vamos a decir que se encuentra a 5 centímetros del conductor. Vamos a decir que se encuentra a 5 centímetros del conductor. 5 centímetros. Bien, nuestra tarea es encontrar el flujo. Nuestra tarea es encontrar el flujo a través de ese rectángulo. Nuestra tarea es encontrar el flujo a través del rectángulo. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo se calcula el flujo de la inducción magnética? ¿Cómo se calcula el flujo de la inducción magnética? ¿Está abierto mi micrófono? Dejen ver. Sí, sí está abierto el micrófono. ¿Cómo se calcula el flujo de la inducción magnética? B por el vector n por área. Ok. Es el producto escalar de la inducción magnética por el vector normal al área por el área. ¿Verdad? Bien, pero esa expresión es válida siempre y cuando la inducción magnética y el área sean constantes, como en el caso de los ejemplos anteriores. Si no es el caso, entonces habrá que hacer otra cosa. Si no es el caso, entonces habrá que usar integrales. Entonces vamos a integrar. ¿Qué vamos a integrar? El producto de la inducción magnética por N por eso es una D, ds.
Entonces vamos a tomar el integral de B por N por DS. B por N por DS. Ahora, bien, ¿qué debemos hacer antes de poder resolver ese integral? ¿Qué debemos hacer antes de poder resolver este integral? ¿Qué piensan ustedes? Sacar B y N. Exacto, hay que encontrar B. Hay que encontrar B. Y B lo vamos a encontrar aplicando la ley de Ampère. B. Entonces, B, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿a qué es igual? B, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿a qué es igual? A ver, jóvenes, piensen por un instante, que nos estamos a 2 semanas del examen. Y que el examen yo los llamo, le digo, digamos, Pedro Jurado, que no sé si hay un Pedro Jurado en la... No, no hay ningún Pedro Jurado. Pedro Jurado, venga para acá, siéntese en el escritorio. Pregunta número 1, ¿qué dice la ley de Ampère? Pregunta número 2, ¿qué es la permeabilidad magnética? Pregunta número 3, ¿qué es la permitividad eléctrica? Pregunta número 4, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Y ese será el examen. ¿Ya están preparados para responder? Sería la inducción magnética por la intensidad sobre 2pi por el área. Por R. Y recuerden, no se llama intensidad, ¿cómo se llama? Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. No se llama intensidad, se llama corriente eléctrica. Ok, pues entonces ya saben que, de acuerdo a la ley de Ampère, esto es igual a la permeabilidad magnética por la corriente, dividido para 2pi, R. ¿Y esa expresión dónde la pondríamos? Fuera del integral. Dentro del integral. Vamos a sustituir esa expresión por B. Entonces nos quedaría, voy a tratar de escribir, ojalá que lo permita, nos quedaría entonces que ponemos el símbolo integral, aquí ponemos mu, que multiplica a la corriente, y se divide para ¿cuánto? Para 2 pi por el radio. Dos pi por el radio, ¿verdad? Ahora, esto lo vamos a multiplicar por el vector n. Pero vamos a ver, antes de hacer eso, ¿en qué dirección va la inducción magnética dentro de la espira? ¿Hacia dentro de la pantalla, hacia afuera de la pantalla, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia qué dirección va la inducción magnética? Hacia adentro. Hacia afuera de la pantalla. No, va hacia adentro de la pantalla. Va hacia adentro de la pantalla. Miren, lo hacemos como en la clase pasada. Tomen su dedo pulgar, pónganlo encima del conductor y debe apuntar hacia arriba. Ahora la palma extendida va a apuntar hacia la espira. ¿Hacia dónde quedan los dedos? Se apunta hacia la espira. Dentro de la pantalla. Hacia dentro de la pantalla. Queda hacia la derecha. Queda hacia la derecha. Ahora doblen los dedos. ¿Hacia dónde se doblan los dedos? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces el vector de inducción magnética va hacia adentro. Ok, ahora, la normal del área. ¿La normal qué era la normal? Un vector unitario. ¿Qué particular tiene ese vector? Perpendicular al área. Perpendicular al área. O sea, si es perpendicular al área, ¿hacia dónde apuntaría?
Hacia arriba. Hacia afuera. ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? ¿Hacia dónde apuntaba la inducción magnética? Hacia adentro. Hacia Hacia adentro. adentro. Es decir, que van en la misma dirección. Cuando dos vectores están en la misma dirección, ¿qué ángulo forman? Cuando dos vectores están en la misma dirección, ¿qué ángulo forman? 0 grados. Cero. Entonces, el producto escalar de dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Lo repito. El producto escalar de dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Ok, ya tenemos en la pantalla el módulo de B. Mu por I sobre 2pi por R. ¿Cuánto es el módulo de N? 1. 1. Perfecto. Entonces tenemos el módulo de B por 1. Por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 0, 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1, 1. Entonces tenemos mu por I sobre 2pi R por 1, ¿verdad? Por ds. Pero 1 por 1 no se escribe, ¿verdad? Porque 1 por 1 es igual a 1. Es decir, que aquí, ¿qué me falta por escribir en este integral? DS, no. Aquí nos falta escribir, perdón, d s. Y ds es un diferencial de área. ds es un diferencial de área. Bueno, vamos a sacar un diferencial de área. Y el diferencial de área lo vamos a sacar de la siguiente forma. Ese cuadrito, ese rectángulo que estoy dibujando, ese sería el diferencial de área. Un rectángulo. Es un rectángulo. ¿Cuánto tiene de altura ese rectángulo en rojo? 10 centímetros, 10 centímetros, es decir, 0.1 metro. Bien, ¿y cuánto tiene de ancho? 5 centímetros, No, No se sabe. Diferencial de X. De eso. es un diferencial. Es un diferencial, como vamos en el sentido del radio, sería un diferencial de radio. Bien, entonces el área de un rectángulo es igual a base por altura. Por lo tanto, el diferencial de superficie, ¿a qué será igual? 0.1. 0.1 por dr. 0.1 por dr, ¿verdad? Eso es igual a 0.1 por dr. Así que lo cambio directamente aquí. Borro esto y en vez de ello escribo 0.1 0.1 por dr. 0.1 por dr. Espero que alcancen a comprender que hay un 0.1 por dr. 0.1 por dr. Bien, vamos a resolver este integral. Vamos a resolver este integral. Para resolver el integral hay que sacar todas las constantes. ¿Cuáles son constantes? Veamos. Cuéntenme, ¿cuáles serían las constantes? 1 por I sobre 2pi por 0.1. Bueno, efectivamente, una constante sería, la permeabilidad es una constante. La corriente también es otra constante. Van dos constantes. ¿Qué más es una constante? 2pi es constante. ¿Qué más? 0.1 es una constante. Y el radio también.
El radio varía. Percátense que el radio varía, no es una constante. 0.1. No, miren, empieza el radio a contarse desde 0.5 y va, avanza, 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 avanza ¿hasta dónde avanza el radio? Hasta 10. Hasta 10 centímetros, ¿verdad? Bien, ¿eso significa que el radio es una constante o una variable? Una variable. La variable. Variable. Y si es variable, ¿la podemos sacar de la cantidad subintegral? No. No. No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría el integral? ¿Cómo quedaría el integral? PR es igual. A ver, pero borro este símbolo de integración. 1 sobre R por D. Borro esta R que está aquí. Hago todo esto para no volver a escribir porque es un suplicio escribir. Entonces, aquí pasaría el símbolo de la integración, ¿verdad? Y acá abajo, ¿qué le pondríamos? Sobre R, sobre radio. Sobre R, ¿verdad? Así sería. Bien. ¿Desde dónde a dónde integraríamos? Solo se integra de R sobre radio. ¿De dónde a dónde? De 0 a 5, Desde 5 a... 0. No, imposible. ¿Dónde empieza el espíritu? De 5 a 10. De 5 a 10. No. De 5 correcto, de 10 incorrecto. De 5 a DR. Incorrecto. ¿Dónde empieza la espira y dónde termina la espira? ¿Dónde empieza la espira y dónde termina? Empieza en 5 centímetros, pero la espira termina ¿en dónde? Aquí termina. ¿Cuánto vale este radio? ¿Cuánto vale ese radio? 5 centímetros. 10 centímetros. No, no son 10 centímetros. Son 5. No son 10 centímetros. Son 5. Peor. Sería 10 menos ese espacio. ¿Y por qué tendría que restar eso? Para hallar el valor que solo quiero. ¿Por qué habría de restarlo? A ver, pongamos... Para hallar el área de R. No estamos buscando el área, estamos buscando la posición de la espira. Sabemos que la espira empieza en 5, pero ¿en dónde termina? No sabemos, entonces es una variable. Y sabemos. Pongámoslo de esta manera. Ok, pongámoslo de esta manera. Pedro vive a 2 cuadras de la escuela. Pedro vive a 2 cuadras de la escuela. Juan vive a 2 cuadras de Pedro. ¿A cuántas cuadras vive Juan de la escuela? A 4 cuadras, ¿Y cómo lo supo? porque se supone que vive más lejos que Pedro. Y ahora dígame, ¿de dónde a dónde hay que integrar? De 0 a 10. No, imposible. ¿Dónde empieza la espira? De 5 a 10 más. 5 a 10. ¿De 5 a cuánto? De 5 a 10 más de R. ¿Por qué de R? ¿Dónde termina la espira? ¿Dónde termina la espira?
arribita de 10, por ahí, donde señaló. Creo que no nos estamos entendiendo. ¿En dónde empieza la espira? En 5 centímetros. Sí, En 5 centímetros de la escuela, ¿verdad? En 5 centímetros del conductor. Bien, y, el lado derecho de la espira, ¿qué tan lejos está del lado izquierdo? 5 centímetros. 5 centímetros, ¿ok? 5 centímetros. Muy bien, si son 5 centímetros, entonces, ¿por qué 5 centímetros? Ah, son 5 centímetros. El que está leyendo mal soy yo, ¿ah? Yo vi 10. El que está leyendo mal soy yo, vi 10. Son 5. Sí, entonces va de 5 a ¿cuánto? Va de 5 a 10. Ya, todos tienen 3 puntos extras porque yo vi mal el número, yo vi 10. Y tengo en mi cabeza 10, 5 más 10, 15. Y no les comprendo por qué no pueden sacar 5 más 10, 15. Usted se estaba enojando con nosotros, ingeniero. Todos tienen 3 puntos extras, ¿ya? Nos loqueó, profe, nos loqueó. Y yo también creo. Bueno, listo. Entonces vamos a iterar de 5 a 10. Correcto. Bien, ¿cuánto vale este integral? ¿Cuánto vale este integral? 1 por r al cuadrado. No, 1 sobre 2r al cuadrado. claro que no. Busquen la tabla de integrales. Al cuadrado. Busquen la tabla de integrales. Si no se acuerdan, busquen la tabla. Ese integral, ¿cuánto vale? ¿Ya encontraron en la tabla de integrales? Ya, todavía no. La integral de r elevado a la menos 1. No. Es el logaritmo natural, no. Logaritmo natural de R. Es el logaritmo natural de R. Sáquenle la derivada del logaritmo natural de R. ¿Cuánto daría? 1 sobre r. 1 sobre R. Entonces, ¿cuánto es la integral de 1 sobre R? Logaritmo natural de r. Logaritmo natural de R. Ahora que tienen todas las herramientas, escriban en el chat cuánto quedaría el flujo. Calculen, por favor, y ponen sus respuestas en el chat. ¿Qué queda? No, no tengo. Mire cómo se hace el acto de ley. Entonces se van a dañar las cosas por dentro.
Bien, entonces ustedes están calculando, deberían multiplicar 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? 4pi por 10 a la menos 7, y eso habría que multiplicarlo por 10 amperios. Van así, ¿verdad? 4pi por 10 a la menos 7 por 10 amperios, dividido para 2pi. O 2 por 10, 20. Y esto habría que multiplicarlo por el logaritmo natural de ¿cuánto? De 10 menos el logaritmo natural de 5. De 5, pero recuerden que están en metros. 0.05. Ajá, o sea, el logaritmo natural de 0.1 menos el logaritmo natural de 0.05. O mejor todavía, usando las propiedades de los logaritmos, logaritmo natural de 10 dividido para 5. Y 10 para 5 es 2. Logaritmo natural de 2. Y el logaritmo natural de 2 creo que es 0.23. Por ahí va, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debería ser el flujo? Cita por favor, ¿consideró todo lo que dije? Charles Jiménez tiene una respuesta diferente a la de los compañeros. Podría revisar sus cálculos. Ok. En el logaritmo natural, recuerda que es logaritmo natural de 0.1 dividido para 0.05, es decir, logaritmo natural de 2, por las propiedades de los logaritmos. Uy, qué chévere la cagada. A ver, tenemos la respuesta de... ¿Cuántas respuestas tengo? Tengo la de Enríquez. A ver, tengo las respuestas de Carlos Conforme, Joseph Enríquez, Carla Borbor, Kevin Jiménez, Nelson Cruz. Me parece que la respuesta de Nelson Cruz es la acertada, me parece. La de Jerry Villao, Brian Bernabé, Carlos Muñoz, Jacob Posligua y nadie más. El resto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el resto? Sí, a veces tocan vecinos que hacen bulla, es cierto. Ok, bien, avancemos otro poquito. Entonces, entre la clase de ayer, entre la clase de la semana pasada y esta, hemos visto el concepto de flujo magnético. El concepto de flujo magnético es muy importante, y ya van a ver por qué es importante,
porque nos permite calcular la siguiente ley. Entonces, vamos a ver una nueva ley. Hemos visto la ley de Ampere y muchas más. Hoy vamos a ver una nueva ley. Esta ley se llama la ley de Faraday. La ley de Faraday. Tenemos la ley de Faraday. Bien, la ley de Faraday es sumamente importante, porque sin la ley de Faraday simplemente no podría existir el mundo moderno. De acuerdo a la ley de Faraday, cuando tenemos un flujo magnético que acabamos de calcular, y ese flujo magnético varía con respecto al tiempo, se induce una corriente eléctrica. Lo repito. Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, si tenemos un flujo magnético que varía en el tiempo, entonces se induce una corriente eléctrica o se induce una FEM inducida, un voltaje inducido, para que estemos claros. ¿Por qué es tan importante la ley de Faraday? Porque cada vez que vamos a un toma corriente y conectamos un dispositivo, ahí funciona la ley de Faraday. Para que llegue energía eléctrica a nuestras casas y a las fábricas, hay que generarla. Y esta se genera aplicando la ley de Faraday. Primero, se convierte una energía mecánica o térmica en otra forma de energía mecánica, es decir, la rotación de un generador eléctrico. Este generador eléctrico es, o en su forma más simple, es una espira con muchas vueltas. Una espira con muchas vueltas que va a girar dentro de un campo magnético. Es decir, va a haber un flujo magnético que cambia con el tiempo. Y ahí se va a generar un voltaje. Okay. Generadores eléctricos hay de muchos tipos, pero todos trabajan bajo la misma ley, la ley de Faraday. Ok, veamos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero voy a tratar de escribir, saben que me cuesta mucho trabajo escribir, pero voy a escribir la ley de Faraday en su forma matemática. Vamos a ver si es que puedo. Lo hacemos. No puedo. No, de esa forma no lo puedo. Entonces voy a tratar de hacerlo de otra manera. Ok, voy a decir que el voltaje, o si uso otra letra, pero no puedo. El voltaje, entonces, es igual a la derivada con respecto al tiempo de el flujo magnético. Ya, hay que poner un signo menos aquí. Bien, entonces, el voltaje inducido, es decir, de esos 110 voltios que están en el toma corriente, se obtienen derivando el flujo magnético con respecto al tiempo. Vamos a derivar el flujo magnético con respecto al tiempo. Bien, entonces vamos a ver si lo ponemos en contexto. Entonces vamos a decir que el flujo magnético, digamos que el flujo magnético es igual a 20x más nada, 20x porque ustedes no saben derivadas parciales. Entonces vamos a pensar que el flujo magnético es igual a 20x y que ese flujo magnético pasa por una espira, por un alambre.
Digamos que pasa por un alambre de esta forma. Se pasa por esta espira. Y la pregunta que haría es, ¿cuánto será el voltaje inducido en esa espira? ¿20? 20. ¿Por qué sabe que es 20? Porque si tomamos a X como el tiempo, entonces se deriva con respecto a X y 20. Ya, cerca, pero no está bien. Porque X es posición, no es tiempo. X es posición, no es tiempo. O sea, X está en metros. Como en el caso anterior, se dieron cuenta que es el radio y el radio está en metros. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión que está aquí, si le sacamos la derivada a esto que está aquí, ¿cuánto saldría? 20. Saldría 0. 0. ¿Por qué saldría 0? Porque es una constante y la derivada de una constante 0. Porque la derivada de una constante es 0. Ok, pero ¿qué pasaría si el flujo magnético fuese, voy a poner FM de flujo magnético para no escribir tanto? Si el flujo magnético fuese igual a, digamos, 20 por T menos 2. Bien. Ahora, si el flujo magnético fuese igual a 20T menos 2, ¿cuál sería el voltaje inducido? Menos 20. Ajá, sería menos 20. El voltaje inducido sería menos 20. Y eso es fácil de saber, ¿verdad? ¿Cómo llegó tan rápido a eso? ¿Aplicó la ley? ¿Qué ley? De Faraday. Ajá, aplicó la ley de Faraday. Y eso dice que el voltaje inducido es igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Bien. ¿Está claro, jóvenes? Solamente tomamos la derivada. Así de sencillo. ¿Es la derivada o menos la derivada del flujo Menos la magnético? derivada. Ese menos significa una cosa que ya le explico. Pero en términos numéricos sería 20, ¿no? El menos significa que va en contra del cambio. Ese menos significa que va en contra. Y ya vamos a entender por qué va en contra. Por ahora me interesan solo los números. Entonces, en esa espira se induce ¿cuánto? Se inducen 20 voltios. Listo. Sigamos. Entonces tengo lo siguiente. Tengo una inducción magnética que es de 2 teslas. Una inducción magnética de 2 teslas. Se pone aquí 2 teslas. 2 teslas. Mira, ahí están las 2 teslas de la inducción magnética. Y ahora vamos a tener una espira. Vamos a tener una espira. Así, una espira cuadrada. Una espira cuadrada que tenga 10 centímetros de lado. Tiene 10 centímetros de lado. 10 centímetros. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta espira. No, antes de hacer eso, primero ya tengo los 2 teslas y tengo el área. Ahora quisiera saber cuánto es el voltaje inducido en esa espira, en ese conductor. ¿Cuánto es el voltaje inducido? Entonces, para sacar el voltaje inducido, primero, ¿qué deben calcular como primero? El flujo magnético. Perfecto, ahora usted está en pila. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo magnético, FM de flujo magnético, ¿ya?
Bien, ¿y alguien que me ayude? ¿Cómo calcularíamos el flujo magnético en ese caso? 2 por el área. 2 A Tesla ver. por... Recuerden que es el vector de inducción multiplicado por el módulo de la normal, o sea, 1, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. La inducción va a la derecha. Está claro que va a la derecha, no hay nada que decir. La inducción va a la derecha. Pero la normal del área, ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. A ver, ¿qué Adentro o afuera. ¿hacia adentro o hacia afuera? Y usted le puede explicar a los compañeros por qué. Porque el área está posicionado en la misma dirección que el flujo. No, no es por eso. Es porque el vector normal es un vector perpendicular al área. Y el área está en la pantalla. Y si está en la pantalla, ustedes pongan algo perpendicular a la pantalla, sería hacia afuera o hacia adentro. Espero que me comprendan, miren. En este caso está hacia adentro. Eso lo decidimos, no hay problema. Podemos decidir si va hacia adentro o hacia afuera, pero en cualquier caso va o hacia adentro o hacia afuera. Ok. Bien, era el módulo del vector B. Por el módulo de la normal, por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? 0. Forman 0, seguro. Mire que uno va a la derecha y el otro va hacia afuera. ¿Qué ángulo forman? 90. 90. Ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Y el coseno de 90 cuánto es? 0. 0. O sea, 0 por cualquier cosa es 0. 0. Y la derivada de 0 es 0. 0. Así de fácil. Entonces, ¿qué voltaje se induce ahí? 0 voltios. 0 voltios ni nada. Porque no hay cambio, no hay variación. Recuerden que es la derivada. La derivada significa variación. No hay variación, pues no hay voltaje. Hagamos otra cosa. Cambiemos a la inducción magnética. A la inducción magnética la vamos a cambiar. A ver. Cambiamos a la inducción magnética y nos quedaría entonces como... A ver, déjense... No importa, lo dibujo de nuevo. Entonces vamos a decir que la inducción magnética va ahora... Así, ¿hacia dónde va la inducción magnética? Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. ¿Hacia qué significa? Hacia adentro. Significa hacia adentro. Los mismos 2 teslas. Va hacia adentro, ¿verdad? Bien, ahora entonces el flujo magnético, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el 0. flujo magnético? No, ¿por qué 0? A ver, tenemos que es el vector B, valía 2 teslas. ¿Se acuerdan que valía 2 teslas? Lo escribo acá de nuevo. 2 teslas. Ok, entonces tenemos 2 teslas multiplicados por ¿cuánto? Por el módulo de la normal. Y el módulo normal es igual a 1, ¿verdad? O sea, 2 por 1, 2. ¿Multiplicado por cuánto? El coseno del ángulo. Multiplicado por el... Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forman ahora estos dos vectores? Ahora sí es la misma dirección. Ahora están en la misma dirección, por lo tanto, ¿qué ángulo forman? 0. 0. ¿Y el coseno de 0? 1. 1. Y tenemos 2 por 1 por 1 van 2. ¿Y por el área? ¿Cuánto es el área? El área 1. El área sería 0.1 por 0.1, ¿verdad? Porque es un cuadrado. 0.1 por 0.1 da ¿cuánto? 0.01. Por lo tanto, el flujo magnético sería igual a 2 por 10 a la menos 2. El flujo magnético sería 2
2 por 10 elevado a la menos la menos 2. Bien. Listo, ya tenemos el flujo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar el voltaje. Aplicar la ley de Faraday, ¿verdad? Para encontrar el voltaje. Vamos a aplicar la ley de Faraday para el voltaje. Bueno, ¿qué dice la ley de Faraday? Que el voltaje aquí es igual. La derivada de A la menos derivada. La menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Bien, derivemos esto con respecto al tiempo. ¿Cuánto daría? Como diga, ingeniero. ¿Cuánto daría? Ok, entonces, ¿cuánto daría la derivada de esa cantidad? 0. Daría 0, ¿verdad? Porque es una constante. Si es una constante, no hay cambio. Si no hay cambio, no se induce. 0. Ok. Bien, vamos a hacer otro cambio. Hicimos un segundo cambio, vamos a un tercer cambio. Entonces, vamos a tomar un eje. Así lo vamos a pasar por la mitad del rectángulo. Y ahora vamos a decir que el rectángulo puede girar Listo, entonces vamos a tomar un eje y vamos a decir que la espira puede girar en torno a ese eje con una velocidad angular de 30 radianes por segundo. Y ahora necesitamos encontrar de nuevo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la FM inducida, el voltaje inducido. Repasamos todos los pasos. ¿Cuál era el primer paso que había que hacer? Calcular el flujo magnético. Flujo magnético. Calculamos el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, el flujo magnético aquí es igual. a la menos derivada respecto a la derivada del tiempo. No, el flujo magnético no es eso. El producto punto del vector B por el vector normal por el área. Muy bien. Entonces, escribimos aquí que el flujo magnético es igual al módulo de la inducción magnética, ¿verdad? Multiplicado por ¿cuánto? Por el módulo del vector normal. ¿Cuánto era el módulo del vector normal? 1, ¿verdad? Multiplicado por el coseno del ángulo y multiplicado por el área. O sea, B por el área por el coseno del ángulo. Ok. Bien, ¿se entiende lo que está escrito? El flujo es igual a B por área por el coseno del ángulo. Sí, aún siguen ahí, no los escucho. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, ok. Entonces, B por A por el coseno de teta.
Bien, sabemos cuánto vale B, 2 teslas. Sabemos que el área es 0.01 metro cuadrado. ¿Qué nos falta por encontrar? El coseno del ángulo que se forma. El ángulo, ¿verdad? ¿Qué ángulo se forma? Bien, hay que encontrarlo. Pero miren que la espira está dando vueltas, ¿verdad? ¿Y con qué velocidad angular gira esta espira? 30 radianes por segundo. Radianes sobre segundo. Ya, ok. Si pasa un segundo, qué ángulo habrá recorrido? 30. 30. Si pasan 2 segundos, ¿cuál será el ángulo? 60. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? 30 por T. 30 por T, ¿verdad? Para calcular el ángulo sería 30 por T. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que el flujo sería igual a ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 2 por el coseno de 30T. Ajá, nos quedaría que es igual a B por el área por el coseno de 30T. B por el área por el coseno de 30T. Ok, me confirman si pues está claro para todos, por favor. Ya sé que el señor Enríquez ya lo tiene. Gracias por su participación. ¿Y el resto? Claro, ingeniero. Yo sí lo comprendí, ingeniero, esa parte. Ok, pues yo tengo 3 para que 3 estudiantes que participan. ¿Y el resto? Señor Yagual, ¿usted cómo le está claro para usted, señor Yagual? Sí, ingeniero, estoy anotando igual. Entonces, es B por A por el coseno de 30T. B es 2, A es 0.01, por lo tanto es 2 por 10 a la menos 2 por el coseno de 30T. Bien, ya tenemos el flujo. ¿Cuál es el siguiente paso? Derivar con respecto al tiempo. Lo que sigue es derivar con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. Bien, deriven por favor. Deriven y pongan en el chat cómo queda la expresión matemática de la derivada. Sí, es la María la Quino antes, alcalde. Ajá, ya ahorita ya está contado. Ya rectificar, sí, está alcalde. Y Valdivia lo que nos ha mandado a la hora de la cancha recién. Bien, hay solo una respuesta, la del señor Enríquez. ¿Y el resto? Quiero que escriban la expresión matemática. No puede ser un número, es una expresión matemática, es una ecuación o qué escribe el señor Portillo. Señor Tomalá, incompleta su respuesta.
Señor Jiménez, es incorrecta su respuesta. El posligua es incorrecta su respuesta. Le dijo el señor Yagual, es incorrecta. La derivada del coseno debe recordar cuánto es. Se conforme, ¿cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Ok, si es menos seno, corrija su respuesta. Bien, debió haberle salido a ustedes 6 por 10 a la menos 3 por el seno de 30t voltios. 6 por 10 a la menos 3 seno de 30t voltios. Perdón, 6 por 10 a la menos 3 seno de 30t, todo eso en voltios. Ok, listo, entonces espero que lo hayan escrito. 6 por 10 a la menos 3 seno de 30t en voltios. Bien, ahora quiero que escriban en el chat cuál sería el máximo valor del voltaje inducido. Escriban en el chat cuál sería el máximo valor del voltaje inducido. Ahora ya no es una ecuación, ahora es un número. ¿Puede repetir la respuesta anterior, ingeniero? Sí, desde luego. 6 Sí. por 10 a la menos 3 multiplicado por el seno de 30t. Gracias. La tarea ahora es escribir en el chat cuánto sería el máximo valor del voltaje inducido. Yeah.
Ella se las diga, ella es fregada. No vas a llevar basura. Como un día llevaste al sitio y no le llevaste la maleta. Ay, sí. Me dicen, hoy no voy a estar en la universidad, por si acaso. Hoy no voy a ir a la universidad. Mañana voy a estar todo el día. Mañana tengo clases de 7:30 a 9:30 de la mañana. 7:30, después de las 9:30 tengo un tiempo libre. En la tarde, bueno, estoy ahí después de la hora del almuerzo, a las 2 de la tarde ya estoy sentado en la oficina. Si es que no tengo ninguna reunión con ningún profesor, pero a esa hora ya me podrían encontrar. Entonces, no han respondido, o no han respondido correctamente. No han respondido. El valor máximo del voltaje inducido sería de 6 por 10 a la menos 3. No estoy muy seguro si es por 10 a la menos 3, señor Enríquez, pero en cualquier caso es 6. El valor del voltaje inducido sería de 6 por 10, poniendo que el menos 3 sea correcto, 6 por 10 a la menos 3 voltios. Es un número. ¿Cómo obtuvo ese número, señor Enríquez? Yo analicé y entendí que la función seno, en la función seno los máximos son los puntos en los que da 1. Entonces reemplacé en alguno de esos puntos que da 1 t y multipliqué y me dio seno de 30 por ese punto 1. Aunque en realidad lo había hecho con coseno, lo había hecho mal, pero el seno de 30 también los máximos son 1. De hecho, el máximo de coseno era pi, entonces puse 30 pi y me salió 1, pero el seno también los máximos son 1. Sí, el máximo de la función seno o coseno es 1. Por lo tanto, es 1 por el coeficiente que tienen a la izquierda. O sea, 1 por 6 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el máximo voltaje que se puede inducir ahí sería de 6 por 10 a la menos 3 voltios.
Ok, bien, entonces me gustaría saber si para el resto está claro. Me gustaría saber si para el resto está claro que el máximo voltaje que podríamos inducir ahí es 6 por 10 a la menos 3 voltios. Espero que sea así. Caso contrario, pues digan que no entienden. Listo. Bueno, asumiré que sí entienden. Entonces, ese voltaje es muy poquito. Con eso no se hace nada. 6 por 10 a la menos 3 voltios es muy poquito. ¿Qué podríamos hacer para por lo menos sacar 0.5 voltios? ¿Qué podríamos hacer para que por lo menos sacar 0.5 voltios? ¿Qué piensan ustedes? Aumentar la corriente. Aumentar los 30 radios sobre segundo. Ajá, podríamos aumentar, ¿verdad? Los 30 radianes por segundo. Muy cierto, podríamos aumentar 30 radianes por segundo. ¿A cuánto? Para que nos salga A medio voltio. 60. Ya, si aumentamos a 60, ¿qué pasaría con el voltaje máximo inducido? Aumenta. ¿En cuánto? No sería 12 por 10 a la menos 6. A ver, veamos, ¿cómo salió el voltaje ¿Cómo salió el voltaje inducido? ¿Qué multiplicaron por qué? Para sacar el voltaje inducido, ¿qué multiplicaron? El valor de la inducción, ¿verdad? E por A por el coseno del ángulo. No, ese es el flujo. Ese es el flujo. Pero para sacar el voltaje inducido, ¿qué multiplicaban? Menos 6 a la 3 por el seno de 30. Multiplicaron la inducción, ¿verdad? Por el área. ¿Por qué más? Son tres cosas que multiplicar antes de ir a la función trigonométrica. Por el seno del ángulo. No, tenemos la inducción por el área, por algo más antes de ir al seno. El unitario. No, ya se desapareció porque es uno. La inducción magnética por el área, por algo más. ¿Cómo calcularon entonces el voltaje máximo? El voltaje. ¿Aplicaron la regla de la cadena? ¿Cuánto es el coseno de 30? ¿Cuánto es la derivada del coseno de 30t? Menos 30 seno de 30t. Menos 30 seno de 30t. En otras palabras, estamos multiplicando a la inducción, ¿verdad? Por el área. ¿Por qué antes del seno? El diferencial de... ¿Por qué cosa? Por los 30. Y ahí esos 30 que representan. La vuelta. El ángulo con respecto al tiempo. No, esa es la velocidad angular. Velocidad angular, eso. Entonces estamos multiplicando, ¿qué estamos multiplicando? La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Estamos multiplicando la inducción magnética por el área, por la velocidad angular, por el seno de 30 por t. Muy bien. ¿Cómo se calcula entonces el voltaje máximo? La inducción por el área, por la velocidad angular. Listo, ahí pare, no diga más. El voltaje máximo es la inducción por el área, por inducción por área, por velocidad angular. Ok, con 30 radianes por segundo, ¿cuál era el voltaje máximo? 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3.
6 por 10 a la menos 3. ¿Seguro que 6 por 10 a la menos 3? Yo creo que no. Sí, sí, es eso. Porque es 2 por 30, 60. Y 60 por 10 a la menos 2 no es 6 por 10 a la menos 3. Dos por 0.0. Bueno, digamos que sea por 10 a la menos 3. Entonces nos quedaría que es igual a 6 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para obtener una mayor, un mayor voltaje inducido? Aumentar la velocidad angular. Aumentamos la velocidad angular. Un compañero de ustedes propuso aumentarlo a 60. Si aumentamos a 60 la velocidad angular, ¿cuánto sería el voltaje máximo? 0.012. ¿Sería cuánto? 0.012. Y yo no alcanza todavía porque quiero medio voltio. Quiero medio voltio. Entonces, ¿de cuánto debería ser la velocidad angular? Pasar los 180. Pero dígame un número exacto, calcule. Pongámosle 180. No, no pongamos, calcule. Cuando yo lo contrate como ingeniero, no quiero que usted diga, pongamos tanto. ¿A cuánto quiere llegar, ingeniero? Mira que se guarda su con una maleta. ¿A cuánto quiere llegar, disculpe? O sea, medio voltio. Quiero llegar a medio voltio. Sería 25 radianes por segundo. Y sí, no, ciertamente no es menos 6 por 10 a la menos 3, menos 6 por 10 a la menos 1. Menos 6 por 10 a la menos 1, ¿verdad? Ok. Entonces, para llegar a medio voltio no tengo que acelerar. Más vale, ¿qué tengo que hacer? Es acelerar. Desacelerar, ¿verdad? Ya, pero ahora ya no quiero medio voltio, ahora quiero 5 voltios. Quería para tener 5 voltios. Desacelero. ¿Cuánto? Desacelero. No, para 5 voltios hay que acelerar. 250 radianes por segundo. 150 radianes por segundo. Explíquenos, ¿cómo obtiene esos 150 radianes por segundo? Bueno, pues agarro la ecuación que explicó que el voltaje igual a la inducción por el área por la velocidad angular y reemplazo todos los valores y luego despejo para la velocidad angular. Por ejemplo, quiero una velocidad angular para obtener un voltaje de 5 voltios. Por reemplazo, el voltaje 5 es igual a los dos teslas por el 0.01 metro y lo multiplico por la velocidad angular como una variable y despejo. Ya está. Ya, listo. Bien, ahora me cuenta el resto. ¿Está claro o no está claro? No, ingeniero, no le entendí muy bien por el micrófono. Es que está trabajando con 2 Tesla o con los 2 por 10 a la menos 2. 2 Teslas. 2 Teslas. Ah, ya. ¿Cuánto vale el área? 0.01. Es que yo estaba trabajando con 2 por 10 a la menos 2. Pensé que con eso. Es que 2 por 0.01, ¿cuánto sale? 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2. No, sí, solo pensé que había cambiado el Tesla. Pensé que el Tesla era 2 por 10 a la menos 2. Bien, entonces para sacar los 5 voltios ponemos 5 voltios es igual a ¿cuánto? 5 voltios es igual a 2 por 10. 2 por 0.01 por la velocidad angular. Por la velocidad angular. Despejamos la velocidad angular. Y al despejar la velocidad angular queda 5 dividido para 2. Y todo ese resultado dividido para 0.01. 2 dividido para, abro paréntesis,
No, perdón. 5 dividido para, abro paréntesis, 2 por 0.01, cierro paréntesis. Entonces, ¿cuántos radianes por segundo deberían salir? 250. 250. 250. Ya, salieron 250. Ahora está claro cómo hicieron el cálculo. Bien, pero supongamos que no podemos aumentar la velocidad de rotación de la espira. Supongamos que no se puede, que nos quedamos con 30 radianes por segundo, no hay cómo cambiarla. ¿Cómo aumentaríamos? ¿Cómo podríamos hacer para llegar a 5 voltios? Es porque se confió. Y yo pensaba que las hojas estaban completas. ¿Qué creen que podríamos hacer para llegar a 5 voltios? Aumentar las perlas. ¿Aumentar qué cosa? Lleva la grapadora porque te haga fuego. Ustedes han desarmado un motor. Un motor solo tiene una sola vueltecita o tiene un montón de vueltas. Tiene bastantes vueltas. Tiene bastantes vueltas. Entonces, ¿qué creen que podríamos hacer? Dar más vueltas, ¿verdad? En vez de tener una espira, ¿cuántas espiras podríamos tener? 2, 3, 4, o mejor dicho, en forma general, n. Podríamos tener n espiras. Y si tenemos n espiras, si hay n espiras, ¿cómo nos quedaría el voltaje inducido? Si son muchas vueltas, como poner aquí la Z Borbor, ¿cómo quedaría el voltaje inducido? Quedaría que 5 voltios sería igual a ¿cuánto? A n. ¿Esa n qué sería? Pero de espira. Número de vueltas. El número de vueltas o número de espiras, multiplicado por B, multiplicado por A y multiplicado por Velocidad angular. la velocidad angular. Entonces el 5 voltios es igual a n por 2 por 0.01 por 30. ¿Y ahí qué toca hacer? Despejar n. Despejar n, despejen n y pongan la respuesta en el chat. ¿Qué? Es que para soldar la máquina de soldar tiene de 220. ¿Dónde? Justamente de ahí una bajada así. Ahí es 220. ¿De qué? Allá donde están soldando los soldadores allá en la cancha, me imagino que estás hablando. No hay 220. Sí, ahí es donde la cabina. El reflector que tenía era de 220. Bueno, eso sí es verdad. Justo ahí está la bajada de 20. Por aquí con él. Yo le voy a bajar de allá. Otra vez se quedó activado. Pero qué raro, el multímetro sí se apaga solo. No, ese se aplasta el botoncito y queda prendido. Entonces lo han dejado prendido. Pero lleva un poco, pues. ¿La negra? ¿La negra? Sí, la negra, los salvadores y el planito está por aquí. El número de espiras no puede ser decimal. Tiene que ser entero. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Es como contar personas. No podemos contar 1,5 personas, porque no la podemos cortar por la mitad. Entonces, o bien redondean hacia abajo, o bien redondean hacia arriba. Si redondean hacia abajo, les saldrá menos de 5 voltios. Y si redondean hacia arriba, les saldrá más de 5 voltios. Energía, ¿no? La vecina Margot. ¿Ya cogieron? Sí.
Claro, en el medidor. En el medidor. Ya lo hicieron. Ya no sé cuánto. ¿Por qué se confió mi niño? Sí, mamá, ahorita sí. Ok, bien. Entonces, hoy hemos repasado el concepto de flujo magnético. Hemos hecho algunos cálculos sobre el flujo magnético y hemos introducido la ley de Faraday. La ley de Faraday es muy importante en la técnica moderna porque permite generar voltaje. Y ese voltaje, pues a su vez, hace que todos los equipos eléctricos funcionen. La ley de Faraday dice que el voltaje inducido o FEM inducida es igual a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Hemos hecho un par de cálculos. Hemos calculado el voltaje máximo que se puede obtener de una espira que esté girando. Y también hemos visto de qué manera podemos incrementar el voltaje máximo. Bien, eso puede ser de varias maneras. O aumentando la inducción magnética, o aumentando el área, o aumentando la velocidad angular, o aumentando el número de espiras. Les recuerdo que el número de espiras siempre son completas, no son fracciones, son 8, 9, 10, 11, 12. Listo, ok. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Por favor, estudien, repasen. Ya estamos muy